Vivía una vez, en un pueblo, un rico herrero con su única hija, la bella Akiko. La mujer del herrero había muerto poco después del nacimiento de la niña, y el hombre había vuelto a casarse, porque necesitaba que alguien llevara a su casa. Pero su elección no había sido afortunada. La madrastra era avara y perversa. Nada podía alegrarla, y detestaba sobre todo a Akiko, a la que envidiaba, porque, a pesar de las humillaciones a que la sometía, era alegre y sonriente. A medida que la muchacha crecía, la madrastra la agobiaba cada vez con más trabajo, de modo que la joven Akiko pronto se quedó sola para ocuparse de la casa. La madrastra pasaba el día holgazaneando y dando órdenes, y por la noche se quejaba al padre diciendo que Akiko no había hecho esto o había hecho mal aquello. Cuando oía tantas acusaciones, Akiko se ponía a llorar, pero al día siguiente lo había olvidado y se dedicaba a sus ocupaciones con alegría. Trabajaba sin parar y los sirvientes jamás oían una mala palabra de su parte. Akiko era amable con la gente porque sabía por experiencia propia lo que significaba la injusticia. También era afable con los monjes y con los mendigos errantes que se encuentran en los pueblos. Nadie se iba nunca de la casa con las manos vacías. De cuando en cuando incluso deslizaba en la mano de los novicios una moneda de bronce que había cogido del dinero de la compra. Todo el mundo amaba a Akiko. Cuando sus canciones llenas de alegría sonaban por la casa, los criados sentían el corazón contento y hacían más deprisa las tareas, y la fortuna del herrero aumentaba. Sin embargo, aquella actitud molestaba profundamente a la madrastra. No pasaba una sola noche sin que se quejara. Se entretiene con cualquier cosa, y eso no lo debe hacer una joven de buena familia. Acabará espantando a tus clientes. O también decía, si seguimos así, acabaremos en la miseria. Si no estuviera yo pendiente, a cada instante repartiría todo lo que cae en sus manos. Para gastar se las arregla muy bien, pero traer dinero a casa es otra cuestión. Si continuamos de este modo, nos veremos obligados a mendigar, y ya verás dónde nos conduce el buen corazón de tu hija. De este modo, calumniaba a Akiko día tras día, y el padre le creía. Tenía que ganar el dinero trabajando duramente y no le gustaba que se despilfarrara. Akiko jamás se defendía de las acusaciones de la madrastra. Se limitaba a bajar tristemente la cabeza y enjugaba las lágrimas que brotaban de sus ojos. Pero al día siguiente sonaba de nuevo en la casa su alegre canción. No se toma en serio los consejos bien intencionados, se decía el padre al oírla cantar, y con el tiempo su corazón se endureció. Y cuando, la víspera de Año Nuevo, la madrastra se quejó a gritos de que Akiko tenía la intención de llevar la desgracia a la casa, pues al preparar el pastel tradicional no lo había hecho con el mejor arroz, sino con viejas reservas, insultando así al dios de la felicidad, el padre se enfadó y echó a Akiko de casa. Akiko recorrió tristemente el pueblo. En todas partes preparaban el Año Nuevo y nadie advirtió lo que le había ocurrido a la hija del herrero, siempre tan alegre. Akiko siguió su camino y llegó al pueblo vecino. Tenía frío y hambre. Si por lo menos hubiera encontrado una casa donde trabajar para ganar un poco de alimento y un lecho para pasar la noche, pero en todas partes le cerraban la puerta con desdén. Akiko estaba ya tan débil que apenas podía andar. Entonces llamó a la puerta de un albergue y pidió un poco de té caliente. Señor posadero, no tengo dinero, pero puedo dejarle en prenda mi chaqueta acolchada. Deme algo caliente para comer. ¡Qué fácil!, respondió el posadero. Cualquiera podría hacer lo mismo. Te pongo de comer y después no me dan nada por la chaqueta. No, dame la chaqueta, la venderé y después ya veremos lo que vale. Akiko se quitó la chaqueta y esperó ante la casa, vestida solamente con un ligero kimono. El posadero envió al criado a vender la chaqueta y Akiko esperó, temblando de frío, a que volviera con el dinero. Se quedó allí mucho rato, soportando el hambre y el frío. Cuando traiga el dinero, comeré algo caliente, y todavía me quedarán algunas monedas para proseguir mi camino. Quizá también encuentre a alguien compasivo, que me dé trabajo y me acoja durante la noche. Se consolaba a sí misma. Mi exilio no puede durar mucho tiempo. Seguro que mi padre reconoce pronto que ha cometido un error y me llama, porque no es posible que exista en el mundo semejante injusticia. Akiko esperaba desde hacía mucho rato. Los huéspedes iban y venían, los criados y los sirvientes entraban y salían, pero nadie se ocupaba de la muchacha, que estaba acurrucada en el umbral. Por fin, como ya no podía soportar el hambre y el frío, Akiko llamó suavemente al posadero. No me molestes, desarrapada, tan joven y vagando por las calles, lárgate de aquí, espantas a mis clientes, le gritó el posadero.
Akiko, con voz temblorosa, le recordó la chaqueta que le había entregado para venderla. Era una buena chaqueta. Seguramente le han dado lo bastante por ella como para proporcionarme arroz, pescado y una taza de té bien caliente. «Ja, ja, pretende haberme dado una chaqueta», exclamó el posadero riendo con desprecio. «¿Una preciosísima chaqueta que vale una fortuna? Ja, ja. ¿Y no me has confiado también una bolsa llena de dinero? Parece que te falta también. ¿Habéis oído alguna vez semejante impertinencia? ¿Yo vender una chaqueta para una mendiga? Si poseyeras una buena chaqueta, estarías tranquilamente en tu casa en lugar de recorrer las calles de los pueblos». El posadero gritaba tan fuerte que los clientes salieron del albergue para burlarse de la pobre muchacha. Akiko se puso a llorar. El hambre y el frío eran tan terribles, pero nada la hería tanto como aquella palpable injusticia. «Toma, aquí tienes esto», dijo el posadero, lanzándole un mendrugo de pan duro y un saco remendado. «Para que veas que soy compasivo y que un día de fiesta no dejo que nadie se vaya sin nada, ni siquiera una mendiga, desvergonzada como tú. Ahora vete, o si no, suelto a mis perros». Akiko se puso el saco remendado a la espalda y con la cara roja de vergüenza se fue corriendo entre las risas y las burlas de los comensales. Solo quería marcharse. No se detuvo hasta el lindero del bosque. Empezó a nevar y Akiko no sabía ni dónde se encontraba ni a dónde iría. Desesperada, se dijo: «Este mundo no me reserva nada bueno. Si tengo que morir de hambre o de frío en alguna parte del camino y servir de pretexto para las burlas de los hombres, prefiero terminar yo misma con mi vida. Iré al bosque y dejaré que me coman los lobos». Traduciendo a los hechos su horrible decisión, se apartó del camino y penetró en la noche del bosque. En las montañas hay muchos lobos y en invierno están hambrientos. Seguramente no tardarán mucho en acabar para siempre con mis penas, se dijo mientras caminaba. Sumida en tales pensamientos, arribó a un pequeño claro, se sentó en una piedra y esperó la aparición de los lobos. Poco a poco llegó el crepúsculo, la nieve caía cada vez más, el bosque estaba silencioso, no se movía ni una hoja. «Quizás no sea el lugar apropiado», se dijo finalmente Akiko, al comprobar que los lobos no aparecían. «Nunca había estado en un bosque y no sé dónde están los lobos, tendré que buscarlos». Se levantó y siguió su camino. Se abrió paso a través de espesas malezas, recorrió senderos y llamó: «Lobo, querido lobo, ven y cómeme, ya no quiero vivir». Vagaba desde hacía mucho rato cuando, de repente, unas ramas crujieron en un matorral que había junto al sendero. Las ramas se apartaron y un enorme lobo violeta de grandes ojos rojos saltó al camino. Se encogió como para disponerse a saltar, enseñó sus afilados colmillos y lanzó penetrantes miradas a Akiko. Esta se paró en seco y se cayó. Ahora que veía los punzantes dientes y que sentía el aliento cálido del lobo, empezó a tener miedo. Pero inmediatamente se acordó de las humillaciones que los hombres le habían infligido y de las injusticias que había sufrido. Pensó en la muerte por hambre que le acechaba y permaneció firme en su resolución. Miró al lobo y, asustada, pero en voz enérgica, le dijo: «Lobo, cómeme. El mundo ya no puede ofrecerme nada bueno». El lobo se agachó todavía más, guiñó los ojos y dirigió una mirada escrutadora a Akiko. Luego se sentó sobre las patas traseras y dijo con amable voz, totalmente inesperada: «No, no te comeré. Yo no como a los hombres, al menos no a los verdaderos. Tienes demasiada confianza, pero voy a ayudarte». Dicho esto, se arrancó suavemente 2 pestañas, se las dio a Akiko y dijo: «Cuando quieras saber qué clase de hombre tienes ante ti, pon estas 2 pestañas ante tus ojos y mira bien. Inmediatamente sabrás cómo es la persona. Confía en el que no cambie ni siquiera después del examen minucioso que hagas a través de las pestañas. Con ese hombre serás dichosa. A los demás no les creas, aunque te pongan cara de buenos». Akiko, sorprendida, dio gracias al lobo y se fue. En su aturdimiento había olvidado el hambre y el frío. Pronto salió del bosque y llegó a una pequeña ciudad. Akiko se situó en la encrucijada. A su alrededor había una gran multitud. Muchos llevaban cestos o haces de leña a la espalda. Otros conducían caballos al mercado y muchos volvían con sus provisiones. Había un gran número de mujeres con bellos atuendos y hombres con aspecto de gran dignidad. Todos parecían buenos y honestos. ¿Cómo podría no confiar en aquellos hombres? Akiko decidió entonces seguir el consejo del lobo.
Puso las pestañas ante sus ojos y observó el bullicio. ¿Cuál no fue su sorpresa al constatar la transformación que se había operado entre los ciudadanos de aspecto honrado y respetuoso? Por ejemplo, la mujer rica, llena de dignidad, que, vestida de seda, paseaba rodeada de sirvientas y de una institutriz que llevaba un niño de la mano. En lo alto del kimono de seda está ahora la cabeza de un gallo que picotea, hambriento, a todos lados. La institutriz tiene cabeza de pez y las sirvientas no son sino ratones o gallinas. Un poco más lejos, un funcionario con su séquito, del cuello duro del kimono de ceremonia, sale con orgullo una cabeza de cerdo. Por una calle lateral, un comerciante se acerca a la encrucijada. Tiene una cabeza de zorro y ojillos astutos lanzan miradas a todas partes. Por mucho que Akiko miraba a su alrededor, no ve sino cabezas de animales en lo alto de cuerpos vestidos de seda, de algodón o de pobres harapos remendados. En ninguna parte un rostro humano. Akiko se puso muy triste. Entonces, así va el mundo. ¿Realmente no existe en la ciudad ni un solo hombre auténtico? Estaba a punto de abandonar toda esperanza cuando vio a un joven carbonero, pobremente vestido, llevando un enorme saco de carbón de leña a la espalda, que se encaminaba lentamente hacia la encrucijada. Se veía que había hecho un largo viaje. Indecisa, Akiko acercó otra vez las pestañas a sus ojos. ¿Qué animal vería ahora, en lugar del rostro que inspiraba tanta confianza? Miró atentamente, pero el carbonero no se transformaba. Por más vueltas y vueltas que dio a las pestañas y aguzó la mirada, el carbonero conservó su bello rostro de muchacho. Akiko estaba feliz, pero ¿cómo abordaría al forastero? ¿Qué pensaría de ella? Entonces decidió seguir al carbonero en secreto. Así vería dónde vivía, y por el camino seguramente se le ocurriría de qué modo dirigirse a él. En el mercado, el carbonero cambió el carbón por té, arroz y sal. Luego, sin detenerse, dirigió sus pasos hacia la montaña. Akiko le seguía de cierta distancia, tratando de no perderle de vista completamente. El joven carbonero andaba deprisa y a Akiko le costaba seguirle. Pasaron al lado de unos campos de arroz y luego se metieron en un sendero silvestre. Allí, el carbonero desapareció. Era joven y fuerte, mientras Akiko estaba muy débil por el hambre y el largo camino que había recorrido. Pero, afortunadamente, vio a lo lejos humo. Sin duda, era la vivienda del carbonero. Siguió, pues, la dirección del humo y en un claro vio, junto a una carbonera, una pequeña cabaña. Akiko se dirigió derecho a la vivienda y echó una ojeada al interior. No vio a nadie, pero en el fuego había un hervidor con agua. El carbonero no podía estar muy lejos. Agotada, Akiko se sentó en el umbral y esperó. Al cabo de un momento, el carbonero salió del bosque. Se detuvo un momento ante la joven y gritó: «Me has seguido hasta aquí, fantasma. Sigue tu camino. En mi casa no encontrarás nada». Akiko se levantó, saludó cortésmente y le aseguró que no era un fantasma, sino un ser humano. Al fin, el carbonero le creyó. «Evidentemente, he advertido que me has seguido desde la ciudad. Por eso apresuré el paso, pero te quedabas atrás. Pensaba que eras un fantasma, porque una muchacha no tiene costumbre de pasear sola por los bosques. También por esa razón no me quedé en la cabaña, porque me dije que si el fantasma no me encontraba, se iría. Pero dime, ¿qué haces aquí en el bosque? No tienes aspecto de ser una vagabunda. Me parece que has debido de conocer tiempos mejores no hace mucho». Akiko le contó la historia de la malvada madrastra y de la injusticia del padre que le había echado de casa en la víspera de Año Nuevo. También le dijo que deseó que la comieran los lobos. Por fin preguntó al carbonero si quería que se quedara con él. «Sé cocinar y podré ocuparme de tu casa. Seguro que estarás satisfecho de mí». «Yo seguro que estaré satisfecho, pero no sé si tú lo estarás en mi casa. No soy sino un simple carbonero que se gana la vida penosamente con sus manos. Mi casa no es como una casa rica». Akiko no tenía necesidad de lujos. Era dichosa por haber encontrado un techo y su mayor deseo era quedarse en casa del carbonero. Antes de penetrar en la cabaña, se miró los pies, que estaban sucios del largo viaje. No, ella no podía entrar con los pies así, y preguntó al carbonero dónde podía lavarse. Detrás de la carbonera, en el lindero del bosque, hay un manantial. El manantial estaba rodeado de vigas de madera. Akiko se asomó y el agua brillaba como si el sol se reflejara en ella. Pues si ya es de noche, ¿de dónde pueden venir estos rayos de sol?
preguntó Akiko y miró más de cerca. Al fondo del manantial habían muchas piedras y eran ellas las que brillaban. Akiko sacó una de las piedras del agua y la examinó. Luego se lavó los pies, aunque casi le dio vergüenza meterlos en el agua del manantial dorado. Al final se agachó para beber el agua, que brotaba de la roca como un tubo de bambú. Seguramente el carbonero viene aquí a buscar agua para hacer su comida, se dijo, pero de repente dejó de beber sorprendida. No era agua lo que salía del tubo de bambú, sino el mejor de los saques. Akiko cogió una de las piedras doradas y corrió a la cabaña. ¿Sabes lo que es esta piedra? Naturalmente, es una piedra ordinaria. El manantial y sus alrededores están llenos de ellas. Son muy bellas. Mira cómo resplandecen y no pierden el brillo, ni cuando están secas, dijo el carbonero tranquilamente. Mira, con ellas he decorado mi chimenea. Y si quieres, puedo empedrar el camino que conduce al manantial. Hay tantas. No es una piedra, es oro puro, le explicó. En la ciudad te darán por ellas lo que quieras. Ya no tendrás que ganarte la vida con un trabajo tan pesado. ¿Me darán arroz a cambio de una piedra? El cansancio ha debido trastornarte. A cambio de carbón, sí me dan lo que necesito. Por supuesto, si tuviera bastante, continuó el carbonero sin perder en absoluto la calma. ¿Y sabes lo que sale del tubo de bambú del manantial? ¿Pero qué te pasa?, protestó el carbonero. Nada más que buenísima agua pura. La bebo desde hace años y no me ha pasado nada. Akiko se echó a reír y recuperó su buen humor. ¿Buenísima agua pura? ¿Acaso no sabes que es el mejor sake que he bebido jamás? Luego le explicó al joven carbonero en medio de qué tesoros había llevado una vida durísima hasta entonces. Mañana llevaremos el oro a la ciudad y lo cambiaremos por dinero. Luego haremos venir artesanos y nos construirán un albergue junto al manantial de sake. Y te sorprenderá la vida que llevaremos entonces. El carbonero no lo creía, pero al ver que a Akiko le desaparecía la tristeza y el cansancio, no quiso contradecirla. Al día siguiente llevaron el oro a la ciudad y poco tiempo después el albergue La Carbonera Apagada se erguía en el claro del bosque. Muy pronto el albergue, con su buen sake y amable dueña, eran conocidos en todos los alrededores, de cerca y de lejos. Comerciantes y samuráis hacían un alto en él. Incluso el príncipe de la provincia se detuvo una vez para probar el delicioso vino que manaba de la misma roca. El vino le gustó tanto que, a partir de ese momento, mandó que lo enviaran por su palacio y no volvió a beber otro sake nunca más. El claro del bosque estaba siempre muy animado. Después de los clientes ilustres, acudían visitantes menos nobles. Y por último, los vagabundos, monjes, mendigos y mendigas. Pero la dueña del albergue tenía una sonrisa para todo el mundo. ¿Pero qué había ocurrido mientras tanto en el pueblo natal de Akiko? Cuando el padre echó a la muchacha, la madrastra se quedó contenta al fin, pero ahora tenía que ocuparse ella sola de la casa, y poco después se volvió tan desagradable y gruñona como antes. Eso duró hasta que su mal humor fue tan grande que murió. Por su parte, el padre ya no tenía éxito en nada. Todo parecía como embrujado. Sus guadañas, antes muy solicitadas en los contornos, de repente se rompían antes incluso de haberlas usado. Si quería forjar una buena hacha, se volvía pésima. En vano regañaba a sus aprendices y despedía a sus ayudantes. El taller se hundía cada vez más y al final no le quedó otra solución que ir a mendigar. De este modo se cumplió lo que la madrastra había predicho, pero por otra razón muy distinta. Un día, el viejo herrero llegó con otros mendigos al albergue La Carbonera Apagada. No reconoció a su hija, pero le sorprendió ver que en lugar de recibirlos con injurias, le servían una excelente sopa y además un cuenco del mejor sake. Aquella hospitalidad hacia los pobres mendigos le hizo pensar en su hija, que era tan amable y compasiva como la dueña del albergue. Solamente en ese momento se dio cuenta de lo que una palabra amable podía significar para un pobre hombre cansado y en la miseria, y se arrepintió de haber actuado entonces con precipitación y sin reflexionar. Mi pobre Akiko, ¿qué ha sido de ella? ¿Es una desdichada que vaga por el mundo como yo o está muerta?, suspiró el anciano, y las lágrimas rodaron por sus mejillas. Akiko servía a sus clientes, no lejos de los mendigos, pero un sentimiento impreciso la atraía hacia los pobres harapientos. Sobre todo, el viejo mendigo le resultaba conocido, hasta que por fin reconoció en él a su padre. Dudó mucho rato en darse a conocer.
pensando en su pena y en las crueles palabras con las que su padre la había echado de casa. Pero, al ver las lágrimas de amargura que el viejo derramaba acordándose de su hija, lo olvidó todo y se acercó a él. «Padre, no llores más, soy tu Akiko». «Akiko, hija mía, soy Josué el herrero. ¿Ya ves cómo me ha castigado la suerte por la injusticia que cometí?». Akiko llamó a su marido y luego, los tres, llorando, se contaron su historia. El viejo herrero se quedó con su hija y su marido y vivieron felices y contentos. Y con frecuencia, más tarde, el anciano contaba a sus nietos la historia de sus padres y del albergue La Carbonera Apagada. Esa estuvo larga. Nadie se ha quejado. Asumo que se escucha. Aureoles dice, sí, de ahí para allá ya llegan muchos mensajes que sí. Bueno, el tema de hoy está aquí, en ese mini tablero que acabo de conseguir en Japón, y es Obaki to Tamanegi, fantasmas y cebollas, sería en español. Les cuento que acabamos de llegar hace 2 días de Japón. Estuvimos haciendo allí una peregrinación con un grupo de latinos. Esta vez éramos 22. Una peregrinación anterior éramos 42. Esta vez éramos solo 22. Sin embargo, viajar por Japón, que es un país que aprovecha muy bien los espacios y todo, a veces parece pequeño en ciertos lugares, especialmente en las capitales como Tokio o la ciudad de Yokohama. Es complejo, pero fue fascinante. Estuvimos viajando por 5 ciudades con un grupo de latinos que nos visitaban. Tuvimos un encuentro, marcamos el encuentro en Japón. Iban personas de Perú, de Venezuela, Colombia, de México, la mayoría, y bueno, que vivían en muchas partes del mundo, y nos encontramos en Japón. Fascinante, para mí siempre es fascinante poder ser, es exactamente una guía turística, un anfitrión cultural por los caminos de Japón. Mi enfoque no es exactamente el turismo ni la historia de los templos o los lugares turísticos, sino es un enfoque muy de salud mental, muy de qué nos transmite, cuáles fueron las lecciones que desde niño aprendí y considero son valiosísimas para nuestra cultura latina. Transmitirle esto a los latinos que nos acompañaban fue fascinante. La pasamos supremamente bien. Estuvimos 12 días viajando por Japón, Hiroshima, Kioto, Nara. Fuimos a Fuji, Yokohama, Tokio. En fin, la pasamos súper bien. Les cuento también que tuvimos un encuentro con latinos que viven en Japón. Entonces ya éramos más de casi 300 personas. Éramos 240 más nosotros, y bueno. Y me sorprendieron gratamente porque pues se efectuó el 13 de octubre y lo publicamos en redes para que las personas llegaran, ¿no?, a la conferencia, al evento. No les dije nunca en redes que era mi cumpleaños, pero ese 13 de octubre cumplí 45 años y me sorprendió mi esposa y mi madre porque llevaron mariachis al lugar, y es raro ver mariachis en Japón, pero llegaron allí los mariachis, fascinantes, porque la voz principal, un mexicano que vive en Japón hace muchos años, acompañado de 2 japoneses
cantando en español y tocando. Ella el violín y él creo que era la guitarra. Creo, sí, bueno, o él, no, él era el violín. El asunto es que fue con su atuendo mexicano, ¿no? Fue fascinante. Luego nos fuimos a celebrar el cumpleaños ya en un restaurante mexicano en Japón, Aztecas. Un saludo para el dueño. Y la pasamos muy bien. Fue bonito, hermoso poder celebrar mi cumpleaños en una conferencia en Japón, un país que no me vio nacer. Yo nací en Colombia, pero sí en muchas de las áreas de mi vida me vio nacer. Me vio nacer en muchas cosas que hasta el día de hoy efectúo. Y bueno, eso fue lo que pasó en Japón. De ahí terminamos visitando a mi padre por allá en la ciudad de Niigata, pero bueno, eso fue también una experiencia interesante. Me agradó mucho haber ido a Japón con uno de mis primeros alumnos de japonés en Colombia, en Ciudad Bolívar, Hernán Bustos. Yo, cuando llegué a vivir a Colombia, me recuerdo mucho que me despertaba y había un niño mirándome. Un niño de unos 12, 13 años. Y yo decía, ¿y este de dónde salió? Y estaba así fijo mirando, esperando que yo me despertara. Y cuando me levantaba, iba y le decía a mi esposa, ¿y ese quién es? Es un amiguito de su primo, de Andrés, que como sabe que usted está aquí, viene a toda hora viene a preguntar, ¿ya se despertó el japonés? ¿Ya se despertó el japonés? Y entonces yo lo dejé entrar ahí, que lo iba a esperar, que usted se despertara. Y él estaba siempre mirándome, a ver yo qué hacía, yo qué comía, yo qué hablaba. Y le fui enseñando japonés, después me acompañó a tantos lugares, se convirtió en mi mano derecha en muchos proyectos en Japón, creció a mi lado y trabajamos juntos, viajamos por muchos lugares en Japón, en Colombia, perdón. Pero por primera vez pude llevarlo a Japón y mostrarle el país del cual me escuchó tantos años hablar. Ahora estaba visitando Hernán, mi país. Recuerdo que miró las calles y dijo, no he visto ni un perro, no hay ni un perro en las calles. Y yo lo miré y le dije, ¿les sorprende? Pero yo le dije eso muchas veces, tantas veces yo repetí, no hay perros en las calles. Y me miró y me dijo, sí, cierto. Es que una cosa es escucharlo y otra venir y verlo. Es verdad, no hay perros en las calles, no hay perros. Y entrábamos a tiendas de mascotas y ahí Hernán veía lo caros que son los perros. Fue fascinante ver a un niño de Colombia que me vio hacer tantos años obra social en tantos lugares, que se vistió de mimo. Hicimos tantas obras de teatro juntos. Ahora verlo en Japón fue muy bonito. También, bueno, dicté la conferencia Fantasmas y Cebollas y es la temática de hoy porque va muy de acorde a la salud mental. Vamos a iniciar entonces ya la temática después de este reporte de donde he estado el último mes. Quiero saludarlos a todos y agradecerles su seguimiento, su participación en cada comentario, en cada like. Gracias por seguirnos. Yo tengo que acabar con este mosquito que me tiene loco por acá.
Bien, vamos a la temática. Está aquí dice Obaketo Tamanegi, que traduce fantasmas y cebollas. ¿No les parece que cuando yo llego a Japón, tal vez al año más o menos, sí? No, pasaron varios años. Un par de años después que llego, llegaron a Japón de Colombia unos familiares y han traído a un niño de brazos, mi sobrino Andrés. Y él creció en Japón, nació en Colombia, pero creció en Japón un poco de tiempo nomás. Pero de niño él veía la televisión. Y los niños tienen eso, ¿no? Que cuando ven un programa, se enamoran de una canción y quieren otra, ponga la canción. Entonces, uno crece escuchando canciones de niños porque los niños no se cansan y quieren repetirlas y repetirlas. Y así como en Japón, ¿no? Hay canciones que seguramente ustedes crecieron escuchando, como La Vaca Lola. El mayor clásico, pienso yo, del mundo hispano son los pollitos dicen pío pío. ¿Cuál otra canción? A ver, El puente está quebrado. En Colombia cantábamos de niños arepitas para papá, haciendo arepitas, que se va para Bogotá. El ratón japonés, ¿no? También, bueno, una cantidad de canciones que uno escucha. Y en Japón, japoneses también cantan muchos temas de niños y que aunque son adultos se acuerdan. Yo escuché un tema de un fantasma glotón, así se llama la canción, Kuishimbo no Obake no Ko. Y ese es, alguien dice arroz con leche. Sí, se me había olvidado. Arroz con leche. Me quiero casar con una señorita de la capital. Que sepa en la puerta para ir a jugar. Sí, creo que sí. Bueno, y ponle cuidado que la canción de los japoneses decía así: Kuishimbo no obake no ko, yonaka ni kossori dete kite, reisoko no doa akete, amai mono o tsumami gui. No, shikakui mono o tsumami gui. Amai. Nandaro na. Kotae wa chocoleto, decían. El fantasma glotón se escapó por las noches. Bajó hasta la nevera. Y el fantasma glotón abrió la nevera y se encontró algo cuadrado y duro. Y entonces comenzó a comérselo y decía: qué dulce, ¿qué será esto? Y entonces todos repetían en coro: es un chocolate. Eso se había encontrado el fantasma glotón. Sigue la canción. Kuishimbo no obake no ko, yonaka ni kossori dete kite, reisoko no doa akete, marui mono o tsumami gui. El fantasma glotón volvió a bajar, abrió la nevera otra vez y esta vez se encontró algo redondo. Cuando lo probó, dijo: pero qué ácido es. Y hacía mala cara: qué ácido es esto. La respuesta es una ciruela encurtida, umeboshi. Es algo que comen los adultos y un limón es delicioso al lado de eso. Eso es bastante ácido, parece salado y como ácido, porque es una ciruela fermentada y el sabor es muy fuerte. Generalmente no le gusta mucho a los niños, pero el fantasma glotón, dice la historia, lo comía preguntándose qué será. Es una ciruela. Es muy saludable, es muy buena, pero no se come en cantidades porque el sabor es muy fuerte. Sigue la canción.
Kuishimbo no o bakenoko. Ya van dos cosas, ¿no? Se encontró un chocolate y una ciruela fermentada de un sabor fuerte. La primera estaba dulce, la otra estaba shokpai, que es como salado y ácido. Es como agrio, shokpai. Luego baja otra vez el fantasma glotón. Kuishimbo no bakenoko. Y se encuentra algo redondo. Y entonces decide quitarle la cáscara para comérselo. Y dice que comienza a quitarle la cáscara, una y otra, una cáscara, otra, y quitarle la cáscara. Pero dura toda la noche llorando el fantasma glotón. Y diciendo, ¿qué tendrá adentro? ¿Qué tendrá adentro? Nuitemo, o aranai, nandarona. Pero aunque quita y quita la cáscara, no termina de quitarla. ¿Qué será? ¿Qué será? Y entonces ahí termina la canción diciendo, Kotaewa tamanegi. La respuesta es que es una tamanegi. ¿Qué es tamanegi? ¿Qué creen que es tamanegi? Vamos a mirar aquí los comentarios. Muy bien. Alguien dice, cebolla sin duda. Una cebolla. Una cebolla, sí. Sí, correcto. El fantasma glotón se encontró una tamanegi, una cebolla. Y por eso le quitaba la cáscara llorando. Y lloraba y no logró nunca encontrar su contenido. Han pasado tantos años después de esa canción, pero la escuché tantas veces y vi tantas veces a mi sobrino Andrés escuchando esa canción que nunca la olvidé. Y de eso que uno está por ahí y de repente la canta. Pero una vez me puse a pensar mucho en la temática y no me había dado cuenta la importancia y la profundidad de la letra. Creo que es muy coherente con las etapas de la vida, donde uno primero se siente un fantasma. ¿Qué es sentirse un fantasma? Para mí creo que me sentía un fantasma, no sé si les ha pasado, pero les ha pasado que uno siente que los demás tienen vida y uno no. Dice, yo le veo vida a esa persona. Me pasó tanto me pasó a mí ver otros jóvenes de mi edad y verlos llenos como de vida, que hablaban de sus gustos, que hablaban de sus propósitos, que hablaban de lo que querían hacer, y yo no tenía ni idea de qué iba a hacer yo en la vida. Me pasó muchísimo de sentirme un fantasma y ver a los otros como vivos, como si yo fuera un fantasma en el mundo, y decir, mire, este tiene novia y una novia hermosa. Y lo veía clarísimos. Eran amigos que uno claramente veía su atractivo. Pero es que vean, es bien atractivo, sus rasgos bien definidos. Es un extranjero y un extranjero muy apreciado aquí en Japón por sus rasgos. Blanco, alto, rubio. Y mire la novia que se consiguió, una japonesa hermosa. Claro. Y en comparación me miraba yo al espejo, procuraba no mirarme mucho porque no me gustaba lo que veía, porque veía un fantasma. Yo era un fantasma. Y así me sentía frente a varias personas, aquellos que llegaban y aprendían el idioma también y aprendían los kanjis. Estas letras complejas se las aprendían
Incluso algunos amigos extranjeros superaban a los japoneses y participaban en contest, en competencias de kanjis, y algunos ganaban y uno dice, wow, ganó, salió en el periódico del sector. Se veían llenos de vida y uno se ve como un fantasma. Especialmente creo que en mi adolescencia, juventud, siempre vi a otras personas con vida. También porque estuve al lado de muchos líderes, los acompañé en su proceso, les serví de traductor. Pero cuando uno es traductor, uno nunca es el protagonista, es el traductor del protagonista. Y el traductor siempre es como un fantasma, ¿no? Porque el protagonista pues es el invitado, el que va a hablar. Los otros, los que lo invitaron. Y uno ve vida de los dos lados. Wow, esta gente, esta institución invitó a este doctor, a esta persona. Yo soy el traductor. Y pues ser el traductor es bueno. Está uno de primera mano viendo todo, aprendiendo, traduciendo, pero al mismo tiempo se siente uno como un fantasma. ¿Y él quién es? Él es el traductor. Ah, qué bueno. Ah, bueno. No importa cómo se llama, es el traductor. Por bueno que sea el traductor, es solo el traductor. Sentirme como un fantasma por eso, porque los otros, bueno, fueron a la universidad y yo no tenía esas opciones, especialmente por mis calificaciones tan desastrosas, fantasmales. Mis calificaciones fantasmales, la inseguridad fantasmal que manejaba, por eso no tenía novia. Hoy me doy cuenta por qué las niñas me huían. No era por feo, yo juraba que era por feo. Las niñas me huían porque lo fantasmal en mí no era mi rostro, era mi inseguridad. Sí, mi rostro estaba lleno de espinillas y de todo eso, pero era mi mirada caída, mi miedo, el titubeo, el susto. Fueron muchos años sintiéndome como un fantasma. Y lo que me hacía sentir como un fantasma es ver a los otros con vida, buenos trabajos, buenas opciones de vida, buenas relaciones, con una seguridad y una claridad de lo que querían. Alguien dice, sí, que era feo, no nos digábamos mentira. Sí, bueno, sí. Lo que pasa es que ya después uno descubre que no hay gente fea ni bonita, ¿no? Simplemente hay gente segura e insegura. Hay gente con un carisma arrollador que se ven llenos de vida y conquistan. Y hay gente que incluso su aspecto físico puede cumplir el estándar de lo que pensamos es bonito o guapo según la época, y su inseguridad lo hace ver definitivamente feo, ¿no? Y la gente dice, bueno, pero cuando hay dinero, incluso con dinero, ¿sabe? Incluso con la gente con dinero puede tener una profunda depresión por falta de carácter, de temple. Puede tener esa tendencia a querer comprar sus amistades, a querer comprar el amor y sentir un vacío terrible al darse cuenta que llega otra persona que no tiene dinero y sin embargo se puede convertir en el alma de la fiesta y sin embargo puede derretir la mirada de muchas personas porque no tiene dinero, pero tiene una seguridad, una claridad, tiene pasión por perseguir sus sueños. Y no crea, muchas mujeres incluso les ofende que quieran comprarlas con dinero, sino que incluso prefieren acompañar a alguien que tal vez no tenga dinero, pero tenga proyección de vida
y que ella pueda participar y trabajar juntos y construir sueños. A alguien que le dice yo le doy todo. Eh, el asunto es que sentirse fantasma es la primera etapa, el primer punto de este mensaje, fantasmas y cebollas. Hasta que uno aprende, aquí viene el segundo paso, hasta que uno aprende a... Dejen su like. Sí, dejen su like. No se les olvide dar likes. Sí, ¿por qué no dan like? ¿Será, no? No, lo interesante es que gracias a las personas que lo dicen, César se preocupó porque dice, no, mentira, es que yo, sí, no, es que yo siempre estoy haciendo bromas con eso, pero, pero es que hoy al ser uno una figura reconocida, la gente lo ve a uno guapo, hasta guapo lo ven a uno, pero yo nunca olvido la etapa cuando yo era un fantasma que no me veía con vida. Pero oye, bueno, el segundo paso es que el fantasma de la historia, Quishin Bonova, que no aprendió a bajar a la nevera, a ir a buscar a la nevera. Y creo que eso fue lo que aprendí a hacer, moverme. Si no hay movimiento, no pasa nada. Fue fascinante ahorita en una conferencia en Japón mirar a los jóvenes y decirles, si usted no se mueve, no pasa nada. Suena sencillo, pero es así. Si usted no sale a buscar, no van a venir a encontrarlo. Uno debe moverse. Si uno quiere dejar de ser fantasma en esta vida, debe salir de esa situación donde la gente se queda quieta quejándose del gobierno. Puede tener toda la razón, puede tener toda la razón, pero tener la razón no va a hacer que las cosas cambien. Tiene toda la razón. Deberían darle mucho más en su país, su gobierno. Pero el hecho de que tenga la razón, no, eso no le va a dar, no va a cambiar la realidad. La realidad solo va a cambiar cuando uno dice, bueno, esto no se trata solo de tener razón, se trata de que debo moverme. Y si no me muevo, no encuentro nada. La forma de salir, de dejar de ser un fantasma, es moverme. Si no me muevo, no pasa nada. Nadie llegó a mi auxilio en mi vida amorosa. No se apareció nadie, no cayó nadie del cielo, no me presentaron a nadie, no había... Todo comenzó a acontecer realmente cuando yo me moví y dije, voy a ir a hablar con esa niña y a decirle que me gusta. Lo más seguro es que me va a decir, gas, qué feo, hasta luego, tonto, estúpido, vaca, o como dicen en Japón, kimoi. Lo más seguro es que me van a decir, uy, se va a burlar de mí y voy a ser el oso. Pero igual no pasa nada si no me muevo. Así que lo hice. Fui y hablé. Y mire que de tanto ser rechazado, llegaron las ocasiones en que no era rechazado y pasaban cosas fascinantes. Y ahí descubro que no soy un fantasma, es solo que no salgo, es solo que vivo en las sombras, así que debo salir y hablar y prepararme para lo que más temo, pasar vergüenza, recibir un no, pero de eso se trata. Estar vivo se trata de recibir no, de ser rechazado, de que me digan que no, así que si no me muevo, no pasa nada. Debo moverme y aprendí entonces a moverme. Tanto que creo que por eso fue que me terminó yendo tan bien. Ya me acostumbré a decir, soy yo. Y aprendí a levantar la mano, decir, sí,
¿Quién va a servir de traductor? Yo. ¿Quién va a ir a traducir? Yo. ¿Quién quiere ser voluntario? Yo. ¿Usted sabe hacer eso? No, pero aprendo. Y aprendo rápido. Pues, comencé. Era como un boom ser así, aprender a ser así. Y decir, ¿quién quiere? Yo. ¿Quién quiere? Y no dejar que nadie le quitara a uno el puesto. Recibir, por supuesto, muchos regaños de, pero si usted dice que yo es porque puede y porque no puede, perdón. Es que no imaginé lo difícil que era, pero déjenme otra vez. O aprender a decir, perdón, me metí donde no era, discúlpenme. No era mi intención hacerlos perder el tiempo. Pero si no me muevo no existo. Hasta que salieron bien muchas cosas y fui adquiriendo, creo que seguridad, muchísima seguridad. Recuerdo que era un muy mal traductor, eso lo recuerdo. Siempre fui no excelente en muchas cosas, pero me llamaban y me daba mucha curiosidad. Otra vez, a mí me llamaron otra vez. Yo fui, hice la traducción porque estoy en una decisión en mi vida de que yo me meto a todo lugar y digo yo y voy y crezco y aprendo, y si no les gusta pues no me pague, pero yo vine acá no por el dinero sino porque yo tengo que moverme. Pero me comenzaron a llamar: queremos ese traductor, ¿dónde está Kenji? Lo necesitamos en Hamamatsu, lo necesitamos en Shizuoka, lo necesitamos en Yokohama. Y algunos líderes se comenzaron a pelear el traductor. Y yo decía, pero si hay varios traductores, somos varios, y estos muchachos son mejores que yo, porque llegaron más temprano y crecieron aquí, porque no fueron tan rebeldes y aprendieron el idioma rápido. ¿Por qué me buscan a mí? Me decían, es que cuando usted traduce, la gente se ríe más. Los japoneses parecen que lo disfrutan más. La traducción de los otros es mejor, pero la suya es más interesante, es más chistosa. Entonces el que está hablando pues se siente muy bien porque ve a los japoneses reírse. Y sí, mi traducción siempre fue chistosa, es decir, incluso yo me atrevía a tomar el chiste que decía el speaker y cambiarlo por uno que yo sabía que era propicio para los japoneses, que no se ríen de lo mismo. Entonces, cuando contaban una historia, como yo ya sabía previo, yo la cambiaba, decía, aquí entra esta otra historia, y la digo en el mismo tiempo. Los japoneses se ríen y el speaker, el conferencista, queda feliz. Algunos decían, pero él no tradujo lo que él dijo. Así no, porque igual no lo van a entender. No se trata de traducir literal, sino cultural, ¿no? Yo traduzco en modo cultural, decía yo. Y no es difícil para mí porque así fue con mi papá y mi mamá. Traducirle a mi papá usted verá si quiere, decía mi mamá, si mi mamá es colombiana, y le decía a mi papá, bueno, pues usted verá. Usted verá en una latina no significa usted verá si lo hace. Pilas, porque lo que significa es no lo vaya a hacer. Entonces mi traducción a mi papá era ni se le ocurra. Ella está diciendo, bueno, usted verá. Yo decía, ni se le ocurra. No lo haga, papá, se va a poner brava. Aunque lo que ella estaba diciendo era, usted verá, ¿no? Yo crecí traduciendo culturalmente. Entonces, traducir de una latina de mi mamá a mi papá la latina dice, ¿dónde vamos a comer? A cualquier lugar. Yo como en cualquier lugar. Toca mirar el tono y decir, no, ella no va a comer en cualquier lugar. Mi papá, si le digo eso a mi papá, vamos a ir a cualquier lugar y ella va a decir, ¿y esto qué es? Otra vez aquí no. No es a cualquier lugar.
A cualquier lugar significa quiero comer algo diferente. Nanka, omoshiroi toko ikoyo. Vamos a un buen lugar, papá. Vamos a un lugar interesante. Porque ella está diciendo a cualquier lugar, pero eso no traduce a cualquier lugar. Siempre fui traductor cultural de mis padres, así que eso lo apliqué en la traducción de varias conferencias y funcionó de maravilla. Era un buen traductor. Malo porque no tenía toda la terminología. Nunca quise aprender japonés bien. Pero bueno porque sabía improvisar la traducción en modo cultural para que el oyente lo disfrutara y se riera. A veces ya después, con la experiencia, veía las conferencias que tenía que traducir y decía, no, esto está muy malo, déjenme yo lo arreglo. Entonces, la traducción era buena, aunque el mensaje no era tan bueno. Y la gente pues decía, traigan el traductor porque cuando él va con ese traductor funciona, cuando va con otro traductor no funciona. Entonces, a ver, yo miro. Más que traducir literal, usted interpreta, gracias. Ese es el término. Un intérprete. No es lo mismo, ¿no? Ese es el término correcto. Si usted no se mueve, no pasa nada. Es el segundo punto. Primero, hay momentos en la vida en que uno es un fantasma, porque ve a los otros con vida. Segundo, es porque no nos movemos. Si no nos movemos, si no salimos de las sombras, pues vamos a ser fantasmas. No nos va a ver nadie y nadie tiene por qué vernos y el gobierno no va a ayudar. Y entonces uno tiene que moverse y salir y ir a buscar, ir a hacer amigos, ir a pedir que me dejan jugar. Ver un grupo de personas jugando fútbol y gritarles, ¿puedo jugar? Que nos digan, no, ya estamos completos. Ah, bueno, de todas maneras, aquí estoy. Y que pase eso, pero si no me muevo, no pasa nada. En tercer lugar, el fantasma se encuentra algo cuadrado, lo prueba y resulta que es chocolate. Tuve un fuerte encuentro con la dopamina en mi adolescencia y creo que eso simboliza el chocolate en esta canción. Fantasmas y cebollas. El encuentro que tenemos con pasé de ser un fantasma a alguien que se mueve y ahora encuentro la dopamina, la acción, y está uno en esa etapa loca donde dice quiero más y quiero más y quiero más y se vuelve uno adicto al azúcar en todo sentido, ¿no? Es decir, el azúcar y la dopamina, la fiesta, la rumba, la farra, la locura, y encontrarme con otros que ya no solamente no son fantasmas, sino que aprendieron a moverse, sino que estos locos queremos ver el mundo arder y conquistar el mundo. Estamos en nuestro modo rebelde y no hay nada que no podamos hacer. Y mandé para el miércoles, el jueves y el viernes a todo el mundo y me puse bastante loco. Bastante loco. Mire que no probé ninguna droga porque siempre estaba high de dopamina, no necesitaba más. Tenía amigos que lo hacían, pero cuando se trataba de hacer locuras no me superaban. Los líos más grandes los hacía yo. Si la policía llegaba era por mí. High de dopamina y es una etapa casi que donde se permite, aunque reconozco que hubo riesgos donde uno dice, uy, pudo pasar un accidente letal, fatal ahí. Pero bueno,
son historias de esas que todos tenemos de esas épocas, ¿no? Y que uno le da por hacer locuras, locuras y locuras, y no tiene miedo de nada. O sea, tiene miedo que hay un grupo de vándalos allá y la mafia y vamos, ¿qué me van a hacer? Me van a matar, entonces matémonos pues. También porque uno sabe el entorno en que está, es decir, según cada país, ¿no? En Japón pues no hay armas y eso de, por lo menos no está ese miedo a que uno lo mate o una bala perdida o que se armó la balacera y bueno. Entonces para mí terminó siendo Japón como un país muy, muy, muy tranquilo en ese sentido. Ahora no desconozco que muchos jóvenes de mi edad y de mi época se pasaron en cuanto al chocolate, a la dopamina y terminaron presos muchos años y las leyes de Japón eran muy severas y sí, terminábamos sin verlos o visitando a algunos y escuchando cosas duras como que me quiero morir en la cárcel pero no me dejan porque los japoneses son muy disciplinados y dicen aquí usted no entró a morir, usted entró a cumplir una condena, cuando salga puede quitar la vida, pero acá no lo vamos a dejar, prohibido morirse, prohibido cantar, prohibido silbar, no silban, no cantan. Entonces se prendió el televisor, güey. ¿Pero quién lo prendió? Bueno, voy a bajarle a eso para que no interrumpa. Listo, ya le bajé. Lo bajé, no lo apagué. Se prendió la luz. ¿De qué estaba hablando yo? Ah, ya. Sí, varios cayeron presos en Japón. En Japón no es fácil que uno lo maten, uno morirse así, porque no hay armas y la violencia, pero sí es muy fácil caer preso. Es muy fácil caer preso porque las leyes son severas. Y entonces, vamos a ver qué. Sí, yo he visto documentales donde en prisión los ponen en una sola posición y no se pueden mover. Bueno, no es que no se puedan mover, pero sí te toca estar así sobre un escritorio, creo que máximo así, y pasando las hojas de un libro, leyendo. Usted no puede acostarse, usted no puede, bueno, tiene que estar así. Y una vez a la semana frente a una pared, meditando por horas lo que hizo, trabajando mucho, estudiando mucho. Y la gente tiende a enloquecerse, pero tampoco los dejan enloquecer. Es bastante dura las cárceles de Japón. Y visité mucho. Pasé entonces del chocolate, la época loca del chocolate, a la época del umeboshi. Es decir, era un fantasma, aprendí a moverme, luego descubrí la dopamina, el chocolate, pero llegó un momento en mi vida en que dije no más, no puedo seguir así. Y desarrollé poco a poco gusto por el fantasma. Se encuentra una ciruela fermentada, que son los sabores de adultos. Y creo que yo descubrí el trabajo social y siempre me gustó. No era ayudar a la gente, sino hacer parte de las soluciones que hay para las personas. Entonces, una señora llamada Furukawa de la YMCA me enseñó a hacer muchas cosas por los latinos, a buscarles soluciones en la municipalidad y a solucionar y me volví un solucionador de problemas. Y al mismo tiempo también ganaba dinero, porque en muchas de esas soluciones
se podía ganar un dinero para poder continuar, sobrevivir y seguir haciendo lo que a uno le apasiona. Una de esas era, por ejemplo, enseñar japonés. Yo podía enseñar japonés a un costo muy económico por ahí en las cafeterías, en los McDonald's y enseñarle a los latinos el idioma. Solucionaba tantas cosas, la verdad. Buscar apartamentos, arriendos, trabajos, buscar trabajos. A las personas ilegales, solucionar la cantidad de problemas que tenían, quitarles el miedo hacia la policía y decir, no, una cosa es la migración, otra la policía, usted puede pedirle ayuda a la municipalidad, no, pero si se enteran dónde vivo, dice, no, eso no se preocupe, además usted está en embarazo, entonces le dan una ayuda de la municipalidad. Y así me la pasaba en esas en Japón. Yo mismo me sorprendía de la cantidad de ayudas que Japón daba y los latinos no sabíamos, por miedo, no sé a qué. y para qué servía realmente la policía, ¿no? Porque el latino crece con miedo de la policía y resulta que son maravillosos aliados en países como Japón para solucionar la vida, para protegernos realmente. Y también la policía comenzó a apreciar bastante mi trabajo y me llamaban para un sinfín de cosas. Creo que me descubrí el umeboshi, la ciruela, los sabores adultos, donde uno dice, espere, no se puede estar en la vida toda hora queriendo ver el mundo arder. Eso es muy fácil, ver el mundo arder es muy fácil. Chutar, patear la lonchera, ¿no? Dicen en Brasil, chutar o barraco. Es que hay tantos comentarios, ¿por qué los japoneses si solo es una isla? Ok. Creo que en otra vida fui samurái, pero los malos. Ahí llegó Mr. J con la mamá. Es que no me contesta el teléfono, ¿ah? No lo tengo, está allá arriba. ¿Ah, sí? Sí. Miren quién llegó acá. Ay, que tengo unas barbas con unas cositas. Salude a la gente, salude a la gente. Estamos hablando. ¿De qué está hablando? ¿De qué se está hablando, chino? Chino no, japonés. Es la misma vaina, güey. No, no es lo mismo, Mr. J. Habla pues, chanchunchón. Yo que le invito. J, chanchunchón, no. Hable pues, hable pues. Eres un güey toto. Sí. Saluda a la gente, Mr. J. Un saludo para la gente del pueblo. Arre con la que barre, pariente. Es que Mr. J es mexicano. Uy, hace rato. ¿En dónde? En YouTube. ¿En YouTube? Bueno, entonces encontré los sabores adultos. Estaba hablándoles yo de que, a pesar de que una época en mi vida que me enloquecí bastante, siempre tuvimos una inclinación fuerte nosotros por cómo solucionar la vida de la gente, ¿cierto? De ayudar a las personas, ¿no? Sí. Eso sin desligarse de los negocios. Nos gustaba ganar, pero nos gustaba también como que, mire, ayudemos a fulano, ayudemos a esto, ayudemos. Visitando cárceles. Yo visité tantas cárceles, Mona. Sí. Tantas cárceles. Y me daba muy duro ver los latinos presos, porque les era muy duro, ¿no? Pero una vez vi un señor
él tenía como 50 y pico de años, 56 años, y le metieron 5 años. ¿Preso? Sí. ¿En Japón? Sí, fue ahí. Por visitarlo a él fue que conocí por primera vez Nagoya. Pero Mona, yo salí de ahí Mm. y caí de rodillas llorando. Solo de saber que el señor a esa edad iba a durar allá otros 5 años y que uno dice 3 y medio con los descuentos y se ¿Y porta cuántos años bien. tenía? Como 55, 56 años. Creo que para nosotros en esa edad eso es 55, 56, era una persona ya muy adulta, pero hoy uno está muy Sí, joven, ¿sí? sí. Sí, claro, uno hoy dice, estaba joven, porque tengo 45, pero para pagar 5 años de cárcel, eso no, eso fue muy duro. Es que no importa la edad, o sea, estar Sí. preso, así sea un año, Mm. unos meses. Y yo no sé qué es peor, si estar preso en Japón o en Colombia, porque es que en Colombia también visité muchas cárceles y ese desorden y esa locura y esa vaina y ese peligro y bueno, y uno dice en Japón, la gente les dice inhumanos, pero yo visité muchas cárceles y uno dice, sí, lo que pasa es que sí son cárceles de verdad. Privan las personas de la libertad. Y en Japón, porque aquí en Colombia, por ejemplo, hay mucha injusticia también, ¿no? En Japón no, si la gente va presa, no es Bueno, injustamente, sí, los procesos de justicia son, claro, son claro. diferentes, ¿no? Y usted llega a lugares, a patios donde no hay caciques. ¿Se me entiende? Allá no hay ni caciques, ni que tiene que pedirle permiso a este o al otro, no. Ni que hay el que manda más que el otro, o que no. Todo el mundo tiene que portarse bien. El último punto, sí, es que el fantasma se encuentra una cebolla. Me quedan 7 minutos porque este en vivo es de solo 1 hora. Y el fantasma se encuentra una cebolla y le quita la cáscara. Él no sabe que es una cebolla. Le quita la cáscara llorando todo el tiempo. Y ahí se da cuenta que ve, mami. Ah, Mi tablero. sí, pero yo estaba mirando y yo, Pero ¿dónde está ese tablero? Sí, ya estaba como que esto, Esa no estoy cara. viendo bien. Mira, esa cara. Esta parte del tablero, esta parte del tablero, digo, de la cebolla, se las voy a leer. Kuishimbono o Bakenoko. Dice así, con esto cerramos este en vivo, dice, ¿qué significa la cebolla? Ya les dije qué significa el fantasma, es la etapa donde uno no siente que tiene vida y por eso hay que moverse. El chocolate, la dopamina, esa etapa loca. El umeboshi, la ciruela agria, representa la serotonina, es decir, los sabores de adulto, las cosas que uno tiene que decir, venga, maduremos y hagamos algo bueno por nuestra salud mental. Y luego se encuentra la cebolla y la cebolla significa lo siguiente. Pilas. ¿Dicen pilas en su país? Pilas. Que tanta belleza no existe. Advertía mi abuela con su voz templada por los años. Ojo, que de eso tan bueno no dan tanto. Así decía mi abuelo. Con ese eco de una verdad ancestral. Así hablaba mi abuelo. Pilas, mijo, que eso tan bueno no dan tanto. Así, desde temprana edad, aprendí a desconfiar de la excesiva bondad, comprendiendo que detrás de una fachada virtuosa puede esconderse un lobo feroz. Desde niño aprendí eso. No fue difícil entenderlo, pues la vida se encargó de enseñarme que las apariencias engañan. Creo que eso lo sabemos todos. Sin embargo, lo que sí me costó, y mucho, fue aprender a desconfiar también de la maldad. Desconfié de la bondad porque detrás de esa bondad puede haber alguien malo. Lo que me costó fue desconfié de la maldad. ¿Cómo así? Resultó que detrás de alguien que aparenta ser malo puede ocultarse almas nobles también. Pero,
¿en serio? Tim Burton capturó esa paradoja en El joven manos de tijera, esa figura fúnebre, cortante y sombría de Edward, que era Johnny Depp. Contrastaba profundamente con su bondad e inocencia. Parecía malo, fúnebre, pero en realidad Edward era muy bueno. Le hicieron daño. De manera similar, las dos hermanas gemelas de apariencia bruja, en El viaje de Chihiro, de Hayao Miyazaki, donde una de ellas resultó ser realmente un amor, desafiaban nuestras percepciones. No me engaña tu ceño fruncido, el apretar de tus labios ni tu duro semblante. Sé que en realidad hay bondad en ti y besarme quieres con tu sonrisa. En la cultura japonesa se narra a los niños la historia de un fantasma glotón que sale en la noche, abre la nevera, agarra algo duro y oscuro, pero al probarlo exclama: amai, amai, nandarona, qué dulce, ¿qué será esto? Así el fantasma glotón descubre el chocolate. Cada noche el fantasma encuentra algo nuevo que impresiona su paladar y su canción se extiende en varias estrofas. Por último, descubre algo redondo y muy bien empacado. Procede a quitarle el envoltorio, capa tras capa, una tras otra, y mientras lo hace el fantasma glotón llora sin parar. ¿Qué será esto? ¿Qué será esto? Se pregunta entre sollozos. Nunca supo qué era, pues envuelto en un mar de lágrimas, la cebolla se deshizo en sus manos. En mi infancia aprendí a decir cebolla en japonés con la canción del fantasma glotón, Tamanegi, pero al crecer descubrí cierta profundidad inesperada en aquella historia. Hubo momentos en mi vida en que me sentí como ese fantasma, un glotón buscando cosas que llenaran mi ser sin jamás saciarme. Sentía ese vacío existencial que nos hace vagar por la vida en una búsqueda eterna, atrapados en un limbo entre existir y entender el porqué de nuestra existencia. Más tarde, descubrí que yo era más como la cebolla. Me sentía y juzgaba como un ser malo, pero al quitar unas capas de mí, encontraba a alguien de muy buenas intenciones. Detrás de esa capa de intenciones también había alguien egoísta, buscando su propio bienestar. Y detrás de ese ser egoísta había un ser noble y altruista, capaz incluso de dar su vida por otros en algún momento. Así, llorando muchas veces en el proceso, descubrí que soy un ser lleno de capas y que la vida se trata de despojarlas para ser cada vez más auténtico, para nunca ser el mismo. Hay personas buenas detrás de caras malas y también lo contrario. Conforme profundizamos en nuestras capas de rasgos, costumbres e intenciones, descubrimos que no somos tan buenos ni tan malos como aparentamos. No podemos simplemente andar por ahí juzgando ni juzgándonos. Lo mejor es concentrarse en quitar capas y capas para ser cada vez más auténticos, para nunca ser siempre los mismos. ¿Le ha pasado que hay personas que parecen malas, pero después que usted convive con ellos, descubre que no son tan malos como parecía? Ese profesor, ese jefe, esa persona. ¿Le ha pasado? Todos sabemos que hay gente buena que puede ser mala. Pero lo interesante de la vida es que también hay gente mala que en realidad resulta ser buena. Solo tienen esa fachada. O que de hecho van cambiando y mejoran. Porque la gente cambia conforme va dejando caer sus capas. No sé quién lo dijo, pero jamás olvido la siguiente frase ni al fantasma glotón. Sea usted mismo, mas no sea siempre el mismo. No sé de quién es esa frase. Sé que la cantó mucho Gabriel o Pensador, pero sé que es anterior a eso. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Sea usted mismo, pero no sea siempre el mismo. Cambie. Aunque eso nos haga llorar mucho en el proceso. Cambie, como el fantasma glotón y la cebolla que encontró. Yoshka. 1 hora, 60 minutos, 8 segundos. Gracias por estar aquí. Yoroshiku. De hecho, yo cometí un error terrible con mi hijo mayor. Él tiene 16 años, se llama Kenji David. Solo descubrí el error que cometí con el cabezón cuando nació el segundo. Ahí me di cuenta que había sido muy estricto, demasiado duro con mi hijo mayor. En el afán de ser un buen padre, ¿sabe? Es como un error de padres primerizos. Fui muy duro con él.
De eso de que crece bajo un régimen de siéntese, párese, va, salude a la tía, de besito. No, yo no vi otra vez, salúdela otra vez, que yo vea, porque sí, porque soy su papá y punto, porque creció en ese régimen. Ya cuando nace el segundo, uno hace curso con el primero, aprende a ser mejor papá, y con el segundo uno ya no es tan rígido, ¿no? Va, salude a la tía, no quiere, ay, déjelo tía, está amargado, es así, pero él ahorita la saluda, pero uno es más dócil y comprensivo con el segundo. Consecuencia, el mayor no habla. Todo dice, bueno, sí, porque no tenía otra opción. Y el segundo habla hasta por los codos. No para. Me explico, si yo le digo al mayor, ¿sabe qué, Kenji David? No hay PlayStation un mes entonces. Hace así. Bueno. Si yo le digo al menor, a Keigo Daniel de 10 años, no hay PlayStation un mes. ¿Sabe qué hace? Pero papá, espérese. Y comienza a hablar. En realidad lo que me está diciendo internamente es, cálmate. Por eso estás mal ahí, de la úlcera, por platónico. Y comienza a hablar. Es que mi hermano no le contó todo. Las cosas no... Usted no me puede quitar el PlayStation. ¿Sabe por qué, papá? Porque en realidad lo que... Y comienza a hablar. Y en realidad lo que está diciendo internamente es, negociemos. Hasta la guerrilla negocia en Colombia. Con el Estado están perdonando a esa gente. Me va a quitar el PlayStation a mí, que soy su hijo, no sea exagerado. Pasan 10 minutos, 15 y no logro quitarle el PlayStation. Él no se deja. Mientras que el otro en la primera dice, bueno, mire, esto es tan serio que estaba yo viendo televisión. Y esto fue hace 1 año y medio. Tenía 14 años, hace ya 2 años. Tenía Kenji David el mayor y se acerca así por la sala. Yo estoy viendo televisión, lo miro y él está ahí. Abre la alacena, saca una tortica, sabe, como unas galletitas y se las esconde. Cierra la alacena despacito, me mira de reojo y se va así para el cuarto. Y yo soy un papá viendo televisión y cuando veo eso, me parece tan absurdo que no aguanto. No puedo ver más televisión, así que cuando va a entrar al cuarto, así como diciendo coroné, lo llamo. Le digo, Kenji David, y él hace... Venga. Y ahí viene él. Si usted tiene hijos, como camina un muchacho de 14 años, una lentitud horrorosa. Y yo me tengo que esperar, ¿sabe? Cuando él llega de su eterno viaje de la habitación a la sala, entonces le pregunto, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Nada? ¿Nada? No. Y entonces, ¿qué lleva ahí? Y se ríe un poco y dice, unas galletas. Y se lo digo con ironía, a ver si entiende, ¿no? Está robando galletas dentro de su propia casa. Y riéndose más, dice, no, es que no entiendo, hijo. Usted tiene todo el derecho a abrir la alacena, comerse unas galletas, llevárselas para el cuarto. Tiene 14, ¿por qué se las esconde? Y riéndose más, dice, no sé. Y ahí entiendo lo que está pasando, apago el televisor, lo siento frente a mí y le pido perdón. Le digo, perdón, es mi culpa. Y ahí le explico, mire, como usted creció como en un régimen, y yo fui un padre primerizo y muy estricto, entonces usted piensa que tiene que esconderse para todo, pero ya perdóneme por amor a Dios, ya usted sea libre, usted tiene todo el derecho a hablar, a debatir, a decir, papá, las cosas no son así, a defender su punto de vista. No tiene que aceptar todo lo que yo diga, pero ya, hable. Y mi hijo, siento que me perdona porque él se ríe y entiende, pero es en serio el asunto. Hasta para pedir dinero el cabezón es, papá, ¿qué le iba a decir? ¿Qué le iba a decir? ¿Qué me iba a decir? Ah, sí, es que necesito. Todo eso para pedir $1. Con el otro tengo el otro problema. El otro es un sinvergüenza. Kenji David el mayor me dice, papá, y el otro sí dice, papá. ¿Qué pasó? Keigo Daniel, 9 años tenía, no olvido eso. Papá, ¿qué pasó? Aquí, rápido. ¿Dónde? Y me asusto porque está gritando. Aquí en el baño. Y voy corriendo a ver si es un animal que se metió, se cayó. Y cuando entro, aquí, ¿qué pasó? Keigo Daniel, 9 años, sentado en el vaso, así haciendo popó, y me dice, no hay papel. ¿Cómo, Keigo? Mire, no hay papel. ¿Y yo vendo papel o qué? No, en serio, papá, mire, no hay papel. No, yo también hablo en serio. Yo vendo papel. Y él se queda así mirando así como, me dice como, con sus ojos me dice, no entiendo el chiste, traiga el papel. Y
Y yo tampoco encuentro más nada que decirle y me voy a traer el papel. Pero paso donde mi esposa a preguntarle, ¿eso es normal? Están todos en la casa y el sinvergüenza me manda a mí a traer el papel. Él piensa que soy su esclavo. Ese loco no me respeta. Y ella me dice, no, sí lo respeta. Es que no le tiene miedo como el otro pobre loco que tiene allá. Le digo, es verdad. Voy y le llevo el papel al sinvergüenza ese. E intento resarcir a como dé lugar el error cometido con el mayor. Solo se puede progresar en la vida cuando uno reconoce, acepta, pide perdón. No solo son errores. Hay que reconocer nuestro carácter y temperamento. Son Kenji David, Keigo Daniel, 2 niños de un hogar, pero son mis hijos, pero tienen un temperamento distinto. Ahí no hay nada que hacer, el temperamento se hereda. Lo que intentamos formar en mi hogar y aquí es un carácter de liderazgo, porque el temperamento no se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter, porque el temperamento no se puede cambiar, solo se logra dominar con el carácter. Tranquila realidad de la casa. Enciende el aire acondicionado que está justo sobre mi cabeza, mientras yo sigo de pie frente a la ventana. Nuestros rostros están demasiado cerca para una relación padre e hijo japonesa. No estoy muy seguro si me mira de reojo o no me ha visto aún, pero le doy los buenos días en japonés inclinando un poco mi cabeza. Sin ninguna expresión en el rostro, sin dirigirme la mirada, responde en tono bajo como un órgano antiguo de una iglesia. Buen día, me dice, recordándome que a él le es fácil dar la vida por sus hijos, pero un abrazo espontáneo es pedir ya demasiado. Es un bendito japonés, diría mi madre. Kenji, ohayo, con una voz vivaz, cálida, como uno de esos personajes del manga japonés. Corre hacia mí, de repente, con sus brazos abiertos, Emi Yokoi. Acaba de salir de su habitación. Mi hermana menor de escasos 8 años, quien en un perfecto español me dice, buenos días, Kenji. Seguido de un abrazo profundo y largo, me dice ahora en japonés, Nihon ma dekite arigato. Estoy feliz de que estés en casa de nuevo. Mi madre se ha encargado de enseñarnos la cultura latina del abrazo, a decir palabras de afecto cuando lo sentimos y reír con ganas como lo hace un bendito latino. Y fue así, mis queridos lectores, que sin darme cuenta, Emi le dio fin aquella mañana a mi fin del mundo, llenándolo de alegría con su dulce voz y su dulce abrazo. En el mundo tendréis aflicciones, pero no temas, yo he vencido al mundo.